Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, bendito sea su nombre. Es momento de darle gracias a Dios, ¿verdad? Retomo otra vez, ¿verdad? El de agradecer a Dios, aleluya, porque Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia. Amén. Tenemos a un Dios que bueno, aleluya, que dice que hace llover sobre los buenos y también con aquellos que no tan buenos, ¿verdad? Pero Dios es de misericordia, Dios es bueno, Dios es justo. Y vamos a darle gracias, hermanos, por todo lo que Él nos ha dado, aleluya. Agradecemos por los cumpleaños, ¿verdad? De la hermana Teresita, Dios le bendiga. Gracias por todos, hermanos, que están aquí presentes, Dios les bendiga también, porque nos da gusto, aleluya, que estemos juntos, ¿verdad? El salmista lo expresó en un salmos que es armonioso, ¿verdad? Estar juntos, los hermanos, aleluya, en la congregación, bendito Dios. Y sabemos que Dios nos ha bendecido en la alabanza, suceden cosas, lo creemos, aleluya, los que venimos con un corazón dispuesto a alabarle y darle la gloria, porque Él lo merece, ¿verdad? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial, mejor dicho, para aquellos que tienen una relación con Él, ¿verdad? Él nos ama y gracias, hermanos, por estar presentes. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias por una semana que transcurrió. Ya estamos a finales de marzo. Quizá falta todavía, pero ya se va a terminar este mes. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde están, oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor, por la vida. Gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, y lo que estén pasando. Padre, te lo pongo en tus manos. Gracias por la vida de tu siervo también, de su familia. Te agradecemos, Padre, por la vida. Gracias por la familia, Señor. Gracias por mis hermanos que aún vienen en camino y vienen a este lugar, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones, mi Señor amado. Te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos, líbranos de todo mal, Padre. Gracias por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. 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 Gloria al Señor. Bien, hermano, así le dejo el lugar al pastor en esta tarde. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Una vez más, bienvenidos a Iglesia Cristiana Palabra de Vida. El día de hoy estamos, ustedes saben, dispuestos a escuchar un mensaje de la palabra del Señor. Y pues es mi esperanza que este mensaje sea de edificación para cada uno de ustedes, que de verdad llegue a su corazón, que de verdad les haga transformar sus vidas de una forma positiva, de una forma buena, de una forma adecuada, sobre todo para las necesidades que tenemos en nuestro día con día. Hermanos, el día de hoy el tema está basado en el libro de Romanos, capítulo 13. Si me hacen favor de ir a su Biblia, en Romanos 13, y mientras lo encuentran, les pido de favor que consideren esta oración. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, Señor, y sobre todo por la oportunidad de compartir tu palabra sagrada y bendita. Te pido, Señor, que esta palabra sea como una semilla que germine con gran fruto en los corazones de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a Romanos 13. Vamos a leer el capítulo 13. Vamos a leer 3 de los párrafos. En Romanos 13:1 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Por favor, subrayen ahí. El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Hermanos, qué capítulo tan profundo. En esta carta de Pablo a los romanos, quiero que sepan que los romanos a los que dirigió Pablo esta carta eran hebreos que vivían en Roma y que se convirtieron al cristianismo. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era. Estamos hablando de unos 20, 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien de qué época estamos hablando. Es necesario entender el contexto, hermanos. Es necesario entender el contexto histórico. En qué estaba ocurriendo en aquel entonces, cuáles eran los eventos más importantes, qué era lo que estaba dándose ahí en ese lugar, en particular en Roma, que era la capital del Imperio Romano, y estaba la influencia de esta nueva secta conocida como cristianos, empezando a difundirse en todo el imperio. Fíjense bien qué interesante. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Primero Pablo dice que tenemos que someternos a la autoridad. Les está diciendo a estos cristianos: sométanse a la autoridad, porque la autoridad que tienen ahorita Dios la puso. Eso es lo que dice. Así que ahorita tú te puedes quejar del presidente, te puedes quejar del gobernador, te puedes quejar del mayor, te puedes quejar de lo que quieras, de quien quieras, pero reconoce que esa persona está ahí por algo. Y fue Dios quien lo puso ahí. Todo lo que ocurre es de acuerdo al plan divino. Pero ¿qué importancia tiene eso en el contexto de la época cristiana del primer siglo? Fíjense bien, en aquel entonces había un conflicto muy grande de ideas, un conflicto muy grande de creencias y sobre todo de política, porque este Jesucristo que había muerto y resucitado y que supuestamente vino a perdonar los pecados de todos ellos, Él era considerado Dios y era considerado rey. Y el emperador romano no podía permitir que hubiera otro rey y otro Dios que él mismo. La pena
por no reconocer al emperador romano. ¿Saben cuál era? Prisión, muerte, lo peor, el despojo también. Las familias cristianas que decían que eran cristianas o que se creía que eran cristianas, eran despojadas de sus propiedades. Los hijos eran retirados de las parejas y eran vendidos como esclavos, en el mejor de los casos, porque en otros casos toda la familia completa iba directo a ser apresada para luego ser ofrecida en el circo romano a los leones, dándolos por comida a los leones, para que todos los romanos estuvieran ahí aplaudiendo y viendo como si fuera un partido de fútbol del mundial. De una cosa horrible, hermanos. Pero, ¿por qué está hablando Pablo aquí de esto? ¿Por qué está diciendo esa autoridad que tienen, ese tirano que tienen de emperador, ese tirano que tienen de gobernador? Dios lo puso. Y tú crees en Cristo y has declarado que tu fe está en Cristo, y aún así como quiera te quitan tu casa, tus hijos, tu esposa, y hasta a ti te van a matar. O sea, tienen que entender las personas, y lo que Pablo está intentando aquí hacer es hacerles entender que lo que está ocurriendo, que les va a afectar de forma directa a todos ellos, ya está en el plan de Dios. Tú dices, ¿cómo es posible? Si Dios es amor, Dios es bueno todo el tiempo, y Dios me bendice, y Dios me da, y Dios me cuida. ¿Cómo es posible que permita a Dios estas cosas? Te cuestionas, ¿no? Precisamente el tema de hoy se llama la ley del amor, porque vamos a hablar de la ley de Dios. Y vamos a aclarar un poco algunas cosas que todavía nos confunden sobre la naturaleza de la ley, el origen de la ley, el propósito de la ley y sobre todo la aplicación de la ley. A veces nos confundimos y creemos que la ley que viene en la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, creemos que esa ley ya es totalmente obsoleta y no tenemos nada que ver con ella. Y la respuesta es sí y no. Ah, caray, ¿cómo está eso? O tenemos que ver algo con ella o no tenemos que ver algo con ella. Y hermanos, la razón es muy simple. Depende de quiénes somos y cómo nos identificamos nosotros en Cristo, es si nos aplica esta ley o no. Y todas las cartas de Pablo, todas hablan de la ley, todas. Pablo era un fariseo. Él mismo se reconoce como fariseo de fariseos. Y él dice que él conoce bien la ley, porque de hecho desde muy joven fue entrenado por otro fariseo llamado Gamaliel. Y fue entrenado en las cosas de las Escrituras desde muy joven. Aprendió a leer y escribir desde muy joven, cosa rarísima en aquella época. Era muy poca la gente que sabía leer y escribir, y sobre todo escritos sagrados, como eran los libros de la Torá. En aquel entonces así se le llamaba al Pentateuco que nosotros conocemos en nuestra Biblia, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros es lo que llamaban antes la Torá. La Torá, que viene a ser la ley. Y cada vez que se menciona la ley en las cartas del Nuevo Testamento, se refiere precisamente a esa documentación de las órdenes de Dios para el pueblo de Israel. Esos papeles donde dice no matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, etc. Pero también hay otros requerimientos, otros estatutos que a veces la gente duda que sean parte de la ley, como por ejemplo las leyes del antiguo Levítico, donde decían que no podías comer carne de cerdo, no podías comer carne de mariscos, porque pues bueno, son considerados animales inmundos, etc. Hay una serie de cuestiones que también estaban incluidas en la ley que el Señor les dio a los israelitas. Y podemos hacer una división de la ley que se dio a los israelitas. Hay 3 aspectos en esa ley, 3 aspectos diferentes. Hay mandamientos de orden moral.
En otras palabras, hay leyes morales que se dieron precisamente en aquel entonces, que el Señor transmitió al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero también tenemos otros dos tipos de leyes: las leyes ceremoniales y las leyes sanitarias. Las leyes ceremoniales incluían, por ejemplo, el papel de los sacerdotes en el pueblo de Israel, cómo debían vestirse, qué debían orar, cómo debían encarar situaciones de juicio con respecto al pueblo, porque a veces los sacerdotes eran los que tenían que decidir si alguien había pecado o no, y dar el castigo necesario si era decisión de ellos, ¿verdad? Y decía cómo debía estar incluso el templo, cómo debía estar dispuesto, el altar de qué materiales, de qué medidas, la separación entre los diferentes espacios del templo, el lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, qué debía haber adentro de cada cosa, el mobiliario, los candelabros, las cortinas, todo estaba establecido en la ley. Y eso se refiere a la ley ceremonial. Tenemos eso y además las fiestas que se conmemoraban en el pueblo de Israel para simbolizar algo importante para Dios. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, etc. Hay 7 fiestas que se establecen como fiestas solemnes o fiestas santas dentro de la antigua costumbre del pueblo de Israel y que están especificadas con todo detalle en la ley de los israelitas. Así que hay 3 aspectos en la ley: moral, ceremonial y sanitario. El último aspecto del sanitario es donde entran estas cuestiones de, por ejemplo, cuando habla de la alimentación. Hay judíos, por ejemplo el pueblo judío actual, ellos todavía observan al pie de la letra lo que está establecido en esa ley, no admite ningún cambio. Ellos, por ejemplo, no les puedes ni siquiera mencionar que hay cerdo ofrecido en un restaurante, porque ellos no pueden comer ahí. La famosa comida kosher se refiere precisamente a eso, a que hay una manera de certificar que el alimento que te están ofreciendo en la tienda no tiene nada de los ingredientes considerados como inmundos por la antigua ley mosaica. Es increíble. Pero hay compañías que se especializan en ir a los diferentes lugares donde se procesan alimentos para confirmar que realmente no se está usando nada que pueda ser considerado como no kosher, y poderle poner el sellito ahí en el empaque para que una persona de origen judío o israelita con las costumbres que les menciono pueda irlos a comprar. Y no es raro, hermanos, encontrarnos ese tipo de alimentos. Hay unas salchichas que venden, no sé si en H-E-B, unas salchichas que se llama Hebrew, o sea, hebreos, ¿sí? Y dice ahí kosher. Son hechas de res, no tienen nada en el lugar donde las procesan. No lo usan tampoco para procesar nada diferente a la res y al pollo, ¿sí? Porque el pollo y la res sí los pueden comer. Ahora, a veces nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y yo tengo que seguir esas reglas? ¿Me tocan a mí? Ahora se ha dado mucho la interpretación moderna de las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde hay algunas partes donde se cree que el Señor de alguna manera dispensa, de alguna manera perdona o hace una excepción para aquellas personas que no son de origen israelita o de origen judío. Ahorita hablo de la diferencia entre esas dos, porque no es lo mismo judío que israelita, no es lo mismo, ¿okay? Pero en realidad, si somos estrictos y queremos continuar cumpliendo la ley de Dios, lo más seguro, lo más fácil, lo más directo, lo más razonable es tratar de cumplir todos esos estatutos, ¿sí? En la ley sanitaria, por ejemplo, se hablaba de las impurezas sexuales de la gente, ¿verdad?
que había ciertas situaciones en las que la persona tenía que salirse de la ciudad cuando le pasaba algún accidente de tipo sexual. Tenía que salirse de la ciudad y hasta el día siguiente regresar. Y tenían que lavarse de cierta manera, y tenían que usar agua de cierta manera, y tenían que hacerlo cierto número de veces para poder ser aceptados de vuelta en la ciudad. Hermanos, te puedes cuestionar si esas leyes tenían sentido o no físicamente, pero son las leyes de Dios. El Señor las estableció. Ahora, también hay controversia en algunas de esas leyes. Por ejemplo, en la ley donde habla del adulterio, que es una de las leyes morales, dice que los que sean sorprendidos en adulterio, tanto el hombre como la mujer, tienen que ser muertos a pedradas, los dos. Te pregunto, ¿hay adulterio actualmente? Sí. Y si te atreves a lanzarle una piedra al adúltero o a la adúltera, lo más probable es que no los alcances a matar y sí te lleven a ti a la cárcel por intento de homicidio. Así que, ¿dónde está el cumplimiento de la ley? La ley, como se estableció a través de Moisés, no se puede cumplir. No se puede cumplir. Y si me dices que sí, a ver, demuéstramelo. Porque no puedes cumplirla. No puedes seguir todos los mandamientos. Todos no puedes. No puedes, por más que lo intentes. Solamente hubo un humano que lo logró. Y es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Jesucristo tenía naturaleza humana, pero también naturaleza de Dios, naturaleza divina. Las dos naturalezas no estaban en conflicto, estaban en armonía dentro de Él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Y el cuerpo de Cristo era un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Estuvo sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades, a las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, Él no cayó. Él sí cumplió la ley. Él menciona en Mateo que Él no vino a abrogar o abolir la ley, sino a cumplirla. Y lo demostró en su persona. Amén. ¿Ok? Muy bien, seguimos leyendo. Cuando hablamos aquí, cuando Pablo dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿a qué se parece eso? ¿Lo han oído antes? ¿Dónde? Los famosos 10 mandamientos de la ley de Dios. Hasta hay una película que se llama así. Los 10 mandamientos. Hermosa película. Se las recomiendo. Pero hermanos, no son nada más 10. Son muchos más. ¿Ok? Ahora, si ni siquiera podemos cumplir estos 10, pues va a ser bien difícil cumplir todos los otros, ¿no? Digo yo. Entonces, hermanos, es bueno y es necesario tratar de cumplir los mandamientos. Pero hay algo que nos ayuda mucho y que el Señor Jesucristo nos dio como parte de su infinita gracia y misericordia. Él, en todo su amor, nos dijo, todos los mandamientos se reducen a uno. Vamos a leerlo. En esta sentencia se resume, o sea, todos los mandamientos se resumen en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso el tema de hoy se llama así, la ley del amor. Porque la ley de Dios es la ley del amor. No puedes cumplir la ley si no amas. Y si amas, estás cumpliéndola. Cuando tú amas a una persona, cuando tú de veras amas a una persona,
Fíjate bien lo que no haces. No la quieres matar. No le mientes. No le robas. No codicias nada de lo que esa persona tiene. Amén. O sea que estás cumpliendo todos los mandamientos al mismo tiempo. Ahora imagínate que esa persona es tu Señor Dios. Y si tú le amas de verdad, entonces no le vas a reclamar nada, no le vas a mentir, no vas a buscar venganza contra él por todo lo malo que te pasó en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué es el amor realmente? ¿Qué es el amor? Quitémonos esa idea de que el amor es solamente un sentimiento, porque no es solamente un sentimiento. Cuando dice, ¿sientes amor? Ay, sí siento amor. Y están ahí Nicanor y Rosilí ahí en pareja, ahí en el campo, viendo las estrellas, muy románticos. ¿Sientes amor? Claro que lo siento, y tú también lo siento. Pues espérate, puede que no sea amor nada más. El verdadero amor es un mandamiento. El verdadero amor es una instrucción de Dios. Porque Él te dijo, ama a tu prójimo, en un imperativo. El modo imperativo quiere decir dando la orden de que tomes una cierta acción. Si yo te digo, cómete la sopa, estoy usando el modo imperativo. Cómete la sopa, estoy ordenando, estoy dando una instrucción de que se coma la sopa la persona. ¿Sí? Así el Señor nos dice, ama a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? La palabra prójimo viene de una palabra latina que es próximo, con X. Y próximo significa el que está a un lado tuyo. Ese es tu prójimo, el que está a tu lado. Teresita es prójimo de la hermana Carmen. El hermano Juan es prójimo de la hermana Chayito. Pero también todos ustedes son mi prójimo. Y yo soy prójimo a todos ustedes. Y todos somos prójimos unos de otros. Y nuestras personas en nuestras casas, y las personas con las que nos relacionamos en el trabajo, las personas con las que relacionamos en la escuela o en el negocio, toda persona con la que puedas llegar a tener algún contacto o alguna influencia es tu prójimo. No importa de qué religión son, no importa qué idioma hablan, no importa nada de eso. No importa si son maleantes o si son presidentes, no importa. Lo que importa es que tú tienes una orden de amar. Y cuando amas, perdonas. Cuando amas, buscas el bien de la persona. Y en eso es donde se nos reconoce a los cristianos. Un cristiano que no demuestra su amor, no está cumpliendo la ley del Señor. De aquel Señor al que le prometiste servir. Y para ponértelo en términos más sencillos, la forma de servir al Señor es obedecer su palabra. La obediencia es la clave. Si tú obedeces la palabra de Dios, estás sirviendo a Dios. Y Él te dio órdenes, te dio instrucciones. Y esta es la más importante, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué buscas para ti mismo? Porque tú puedes buscar complacer tus necesidades físicas de comida, de vestido, de techo, ¿verdad? Que es muy normal y muy natural. Pero precisamente cuando tú acudes al Señor tu Dios y le pides todo eso, el Señor te lo va a dar. Es más, ahorita piensa y evalúa qué tienes. Y te vas a dar cuenta que el Señor te ha dado esa bendición. Ahorita ya comiste, aunque sea tantito pastel, pero comiste. Tienes un lugar a donde llegar después de aquí. ¿Cierto?
Demos gracias a Dios por eso. Pero ¿qué más necesitamos? A veces necesitamos sabiduría y se la pedimos al Señor. A veces necesitamos paciencia y se la pedimos al Señor. A veces necesitamos fe y se la pedimos al Señor, porque Él es quien te la va a dar. Y en su amor infinito, Él no te va a negar lo que necesitas para poder cumplir su propósito en ti. Amén. Fíjense bien qué interesante. El Señor te dice, quiero que hagas A, B y C, pero te da todo para que lo hagas. Te da todo para que lo hagas. ¿Te fijas? Qué diferente sería que el Señor te diga, tienes que hacer A, B y C, pero no te doy nada. A ver cómo le haces. Arréglatelas tú solo. Y precisamente ese es el eterno debate entre los ateos y los cristianos. De que los ateos dicen, yo no necesito nada de ningún Dios. No necesito a Dios para nada. Yo puedo solo. La naturaleza o el destino o el universo me dio lo que tengo. Qué bueno. Ahora sálvate a ti mismo. No va a poder. Amén. ¿Vamos bien? Les pido por favor ir a otros versículos. Precisamente, hermanos, voy a explicar algo sobre los israelitas y los judíos. Es importante entender la diferencia antes de continuar. Nosotros, por regla general, somos definidos como gentiles, de acuerdo a la definición en la Biblia. Gentiles significa no judíos, personas que no pertenecen al pueblo judío. ¿Y quién es el pueblo judío? ¿O quién era el pueblo judío? El pueblo judío son los descendientes de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Los descendientes de Rubén, los descendientes de José, los descendientes de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Simeón, los otros hijos de Jacob, no son judíos. No son judíos. O tal vez deba decir, no somos. Varios se preguntan, ¿por qué el pueblo judío tiene como patriarca principal a Abraham? Abraham no era judío, ni siquiera era israelita. Cuando Abraham fue llamado por Dios, no existía Israel, porque Israel es nieto de Abraham. ¿Sí sabían eso? Así que no confundamos las cosas. Es que los judíos que siempre con Abraham y que esto y que el otro y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ok, bueno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios verdadero. Y es el Dios del cual nosotros conocemos a través de su propia palabra. De esta palabra inspirada por su Espíritu, para que nosotros tuviéramos acceso a ella. Y este mismo Dios es el que estableció las reglas del juego. Es el que estableció las reglas para que tú puedas tener vida. Y no fueron exclusivas para el pueblo judío. Amén. Cuando vemos Levítico, Éxodo, esos libros, nos damos cuenta de que estas leyes fueron escritas para todo el pueblo de Israel, incluyendo Judá, incluyendo los judíos. Y estamos hablando de todos los descendientes de Rubén, de Simeón, de Isaacar, de Gad, de Dan, de Neftalí, de Zabulón. ¿Me faltan? Aser es otro. Y José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Entonces los hijos de ellos también son considerados israelitas. Así que los israelitas son todos ellos, los que vienen de Israel. Israel es lo mismo que Jacob, porque el ángel del Señor le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, como luchaste con Dios, te vas a llamar Israel de ahora en adelante. Así que israelitas son los descendientes de Jacob, no los descendientes de Isaac, porque tuvo otro hijo llamado Esaú, y los hijos de Esaú son enemigos de los israelitas. Ni tampoco Abraham, porque Abraham tuvo también otro hijo llamado Ismael,
de quien vienen todas las tribus árabes, que también son enemigas de Israel, hasta la fecha. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver todo eso? La ley fue escrita para los israelitas. Y para el pueblo judío, para los que dicen, Dios me quiere a mí nomás, para ellos, los israelitas son gentiles. Igual que los griegos, igual que los sumerios, igual que los babilonios, igual que los persas, los caldeos. Ahora, ¿por qué decimos que nosotros somos gentiles? Porque nosotros tal vez descendemos de alguna de las tribus de Israel. Probablemente no de Judá, porque Judá fue la única tribu que se mantuvo en el territorio que actualmente es Israel y Palestina. Nada más ellos. Pero sí hay judíos que viven en comunidades en todas partes del mundo. Y ellos son descendientes de Judá. Hay algunos que dicen, yo soy descendiente de Leví. Y tienen su genealogía bien establecida y todo. Pero realmente la única genealogía bien documentada es la del pueblo judío. Los demás israelitas se consideran tribus perdidas. ¿Han oído hablar de eso? De las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Sí? ¿Por qué 10 y por qué no 11? Si la tribu de Judá son los judíos. ¿Por qué? Por José, exactamente. José tuvo 2 hijos, como decía, y la tribu de Manasés siempre estuvo presente con Judá. Estaban en el mismo territorio. Ellos no se fueron. La tribu de Manasés, le llaman la media tribu de Manasés, pero en realidad es una tribu completa. Manasés era el mayor de los hijos de José, pero la bendición recayó sobre el otro, sobre el menor, Efraín. Pero luego ese es tema de otro servicio. El día de hoy, bástenos saber que la ley de Dios es una ley que existe, es una ley que no fue abolida, es una ley que debemos conservar, que debemos observar. Les pido por favor ir a Mateo capítulo 5. No está ahí en la hojita que les di, esto es aparte, ¿sí? Mateo capítulo 5. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, por favor, localícenlo. Mateo capítulo 5, ahorita les digo qué versículo, porque yo también lo tengo que encontrar. Mateo 5:17, por favor. ¿Ya lo encontraron? A la 1, a las 2 y a las 3. Amén, gloria a Dios. En la versión Reina Valera. Este pasaje bíblico tiene un título que dice Jesús y la ley. Qué interesante, ¿verdad? Dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar quiere decir eliminar, desechar, poner fuera de combate. Eso es abrogar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo dijo muy claro el Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Vamos al versículo 21 para darles un ejemplo de cómo el Señor dice que Él vino a cumplir la ley. Y no solamente eso, vamos a ver. Oísteis que fue dicho a los antiguos, en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Cuando dice el Señor, oísteis que fue dicho, porque lo dice varias veces, se refiere a la ley de Moisés. Lo que dice, no matarás, eso viene en la ley de Moisés, Éxodo 20. Es ahí donde vienen los 10 mandamientos, en Éxodo 20, ¿sí? No matarás, pero no basta con que no mates. El solo hecho de enojarte contra tu hermano y odiarlo, y llamarle necio o fatuo. ¿Qué significa fatuo? ¿Lo saben? Se oye bien feo. ¿Sí? Fatuo significa tonto, no piensas, ¿sí? No actúas como un ser humano normal. Eso es fatuo. O que hablas sin pensar también. Entonces, si tú le llamas así a algún hermano, entonces ya eres culpable, desde ya. Fíjense el 27, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tú dices, ay Señor, qué drástico. Pero hermanos, ¿qué está diciendo aquí Dios? Cristo, Jesús, ¿qué está diciendo? No basta con que llegues a consumar el pecado del adulterio. El solo hecho de iniciar el proceso de adulterar con codiciar a la mujer de tu prójimo, ya en sí eso es pecado. En otras palabras, ¿a qué vino Jesucristo? No vino a decirte, sí, no te preocupes por el sábado, no hay problema, haz lo que quieras el sábado, no les hagas caso a los fariseos, bola de víboras, hipócritas. No era por eso que él criticaba a los fariseos, no era por decirles, ay, qué ley tan fea pusieron, no, fue por decirles, primero, límpiense por dentro, primero, limpian sus corazones, primero, acepten que deben amar al prójimo y todo lo que hagan debe ser por amor al prójimo y no por temor al castigo de Dios. Porque fíjense qué diferencia tan grande hace. Si tú cumples la ley de Dios por miedo al castigo, la vas a regar. Vas a tener problemas. En primera no vas a poder cumplir. Y en segunda te vas a sentir mal porque no pudiste cumplir. Y en tercera, seguramente, no vas a hacer lo correcto ni vas a obedecer lo que el Señor te dijo, que es amar. Pero si todo lo haces por amor, el cumplimiento de la ley viene automático. Cuando tú amas a tu hermano, no le vas a decir necio, no le vas a decir fatuo, ni le vas a decir pásame a tu esposa, tampoco, ¿verdad que no? Cuando amas a tu hermano o a tu hermana, simple y sencillamente, automáticamente, estás cumpliendo la ley de Dios. ¿No es maravilloso? Así que hermano, no te preocupes si comiste camarones, porque los camarones son inmundos, de acuerdo a la Biblia en Levítico. Pero toma en cuenta que lo que realmente importa es que tú vengas con un corazón dispuesto a amar al prójimo. Tienes que hacerlo por amor. Ese es el mensaje. Tienes que hacerlo por amor. Porque cuando amas, automáticamente cumple los mandamientos. Hay una parte en Hechos, en el libro de Hechos, no voy a ir ahorita, porque eso es tema de otro servicio. Pero en Hechos se hace un comentario sobre esto de los alimentos. De que Pablo les dice, pues es que no obligues a la gente que se acaba de convertir, no la obligues a seguir tus ideas judías, tu ley judía.
esa ley ya cumplió su propósito. El propósito de la ley era que cuando tratabas de cumplirla, te dabas cuenta si podías o no, y eso te daba la idea de qué tan pecador eras. Y si no, haz la prueba. Pon en una lista los 10 mandamientos. Y en la noche, antes de acostarte, ponte a ver cada uno. ¿Cuál no hiciste ese día? No, pues yo no adulteré. No, pues yo no codicié nada. Ay, jole, pero sí le eché mentiras a mi mamá. ¿Sí? Pero era una mentirita blanca. ¿Sí se fijan? Así que hagan la prueba, hermanos, y se van a dar cuenta de que la ley sirve para mostrarnos qué tan cerca estamos de la santidad que Cristo demanda de nosotros. Porque Él dijo que seamos santos, como Él es santo. Amén. Y con esto terminamos el tema de hoy, por hoy, porque vamos a continuar hablando de la ley. Hay muchas cosas que hay que aclarar, hermanos. Yo sé que todavía hay muchas dudas. Yo sé que todavía me van a preguntar, oiga, usted dijo que la ley había que cumplirla y mírelo, aquí está echándose un pozolito de puerco con bastante chile colorado. ¿Sí? Pues ¿cómo? O sea, ¿dónde está la congruencia, pastor? ¿Sí? O una tortita de pierna. Hermanos, dice la palabra también que nadie te juzgue por el comer o el beber. Porque lo realmente importante es lo que está detrás de eso. Lo realmente importante es cómo actúas con tus hermanos. Las leyes sanitarias que dio el Señor a los israelitas tenían un propósito muy claro, que era el evitar las enfermedades entre el pueblo de Israel. Porque estaban en el desierto, no había ni agua, tenían que ir de un lugar a otro cargados de cosas, y por 40 años así estuvieron. Imagínense, llegaba la noche y tenían que parar. ¿Y qué no vas a encontrar en un desierto? Víboras y alacranes y una bola de cosas. Las leyes sanitarias eran para cuidar la integridad física del pueblo de Israel. Ese era el propósito de la ley sanitaria. La ley moral tenía como propósito cuidar la integridad espiritual del pueblo de Israel. Y la ley ceremonial tenía el propósito principal de crear disciplina dentro del pueblo, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo terco, un pueblo que estaba acostumbrado a la esclavitud de los egipcios, pero también a depender de los egipcios para comer. Porque los esclavos trabajaban 16, 18 horas, y ya cuando se iban a sus casas o chozas para dormir, iban los egipcios y les aventaban así canastos de fruta y de cebolla y de cosas así para que ellos comieran. Y generalmente era lo que sobraba de lo que agarraban para ellos, ¿verdad? Y ellos querían eso, porque estaban acostumbrados a eso. Es como el drogadicto que se convierte a Cristo y empieza a ir a la iglesia y empieza a leer la Biblia y empieza a quererse salir de ese mundo, pero de repente ve que alguien se está también inyectando algo y él quiere volver. No sabe por qué, pero su cuerpo le pide volver. Eso es atender los deseos de la carne, porque no es su mente la que está gobernando ahí. ¿Se fijan? Que no nos pase eso, hermanos, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque tú nos has enseñado cuál es el verdadero camino hacia la vida eterna. Y ese camino es conocerte a ti, Padre. Solamente conociéndote vamos a poder lograr ese anhelado fin de estar a tu lado por los siglos de los siglos, en tu presencia, adorándote y exaltándote sin cesar. También, Señor, te damos gracias porque nos has enseñado que tu ley prevalece y que ni una jota ni una tilde será eliminada hasta que las cosas que prometiste y que profetizaste se cumplan de acuerdo a tu tiempo sagrado, Señor. Te damos gracias porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado que debemos observar la ley,
que debemos hacerlo mediante la obediencia y mediante el amor al prójimo, de una forma directa, de una forma sencilla, de una forma que no tiene ninguna complicación, que incluso la gente que no conoce la ley puede cumplirla de esa manera, Señor. Es algo hermoso. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.